están? Mi nombre es Ricardo Trujillo y hoy comenzamos una serie de pláticas con personalidades que a mi parecer y sé que para prácticamente todo el mundo tienen un mensaje muy importante, una experiencia de vida digna de contar y se lo decía fuera de micrófonos. De verdad estoy muy contento que la persona que tengo aquí a mi lado sea la primera con la cual empezaremos esta serie de pláticas. Creo que todo el mundo le dice Charlie, pero ya me dijo que los de antaño, que los así ya de muchos años de conocerlos le dicen Carlos Javier, como le decía su mamá cuando se enojaba con él. Y de verdad, qué gusto, gracias por aceptar esta plática, el buen Charlie Araiza. ¿Cómo estás? Mi Richard, muy contento de estar aquí. Eh, para mí es un momento y una oportunidad de sanación y de agradecimiento de una segunda oportunidad de vida, mi Richard. Vamos directo a un tema tan importante. Digo, hay dos temas que se pueden abarcar en esta plática. Bien lo comentabas antes, el alcohol y un tema de... Pero empecemos con el Charlie que era antes del día nuestro. ¿Quién era ese Charlie Araiza? Fíjate que desde muy chico era muy inquieto, ¿no? Y era hiperactivo. Y desde los 13 años pruebo el alcohol y dije, esto es lo máximo, ¿no? Para mí el alcohol no fue un problema en ese entonces. Para mí el alcohol se convirtió en una solución porque me convertía en más atrevido, en más desafiante, en más diversión. Me atrevía a hablarle a las chavas con mayor facilidad, a hacer amigos, a hacer relaciones, según yo, a hacer negocios, que lo cual era una mentira, pero bueno, yo me la creía que con el alcohol se hacían más negocios. En mi caso no fue así, a lo mejor en el caso de muchos sí, pero en el mío era pues, puro derroche de dinero, ¿no? Pura pérdida, pura resta, ¿no? Y en el tercero de secundaria fue la primera vez que probé el alcohol. Luego en la prepa, todos los fines de semana estudié en Querétaro. La, la, Desde primero de primaria yo estuve aquí en Kinder. Soy de aquí, de toda la vida. Y luego me voy a Querétaro. Y luego en la prepa, todos los fines de semana, desde el viernes, me iba a los restaurantes que estaban en la salida a Celaya Libre, que te daban la botana gratis. Luego de allá al J, me iba al antro. Y los sábados me venía para acá y así. Estuve toda la prepa. Era muy constante y muy disciplinado para tomar. Nada más los fines de semana, de ahí no me movía. Yo decía que los domingos era para... No se tomaba, ¿no? O sea, yo criticaba mucho a mis amigos que tomaban los domingos, ¿no? Y, y luego pues, terminé tomando los domingos, los lunes, los martes. Y luego me voy a la universidad, estudio Derecho porque yo quería ser político. No por ser un buen abogado, ¿no? Porque detrás de un gran político pues, había unos carrazos, había mucho poder, mucho protagonismo, mucha fama, mujeres, o sea, pues para mí era algo wow, yo decía, esto está a lo máximo. Y mi abuelita me decía, tú vas a ser muy buen abogado, vas a ser muy buen político. Y yo me la creí, mi mamá estudió la carrera de Derecho y salió con el mejor promedio de la generación. Ya la estudió tarde, tuvo dos carreras a los 50 años porque mi abuelito no la dejaba estudiar. Y entonces yo me la creí, ¿no? Me creí ese cuento de que para ser político pues tenía que cursar la carrera de Derecho. Hoy en día pues no pasa nada, no Ni tienes necesitas, que estudiar. ni tienes que estudiar, ¿no? Ni para ser juez, ni ministro, ni nada. Y entonces detrás de mí había esa gran ilusión, esa falsa ilusión más bien. Y en la carrera, en lugar de irme viernes, sábado, era jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado. Así, toda la carrera, alguno que otro miércoles. O sea, le fui ganando un día a la semana y luego
me caso muy joven, a los 23 años, ¿no? Mis cuates me decían, oye Charlie, ¿y por qué te vas a casar tan joven? Y yo les decía, yo ya ¿Ya te habías graduado? ¿Ya? Ok. Yo me graduó en diciembre del 97 y en el 98, en mayo, a los 4 meses, 5 meses después, me caso. Entonces me Te decían, decían, ¿por qué tan ¿y joven? por qué tan joven? Entonces, pues yo le decía, yo ya eché toda la guerra del mundo, ya viajé, ya me ligué un chorro de chavas, ya me enfiesté, ya. Y en el fondo yo creo que yo ya le quería parar a mi fiesta, ¿no? Porque yo decía, de esta forma ya me voy a tranquilizar. Pero lo que yo no sabía era que iba a venir un tsunami de alcohol y de fiestas y de desveladas y de reuniones y de amigos y de golf y de dominó y de todo un poco, ¿no? Entonces, ¿Alguna experiencia que te acuerdes que digas, no, sí, sí estaba mal, que se te haya olvidado algo, que hayas amanecido, algo que gustes compartir? no, claro, en precisamente mi última borrachera, pero ahorita te cuento esa última borrachera, porque si no nos vamos a adelantar y luego me voy a regresar. Y de ahí me caso muy joven y a los 25 años ponemos nuestro primer restaurante ahí donde estaba la Comer y, y nos empieza a ir muy bien, ¿no? A mi esposa y a mí en aquel entonces. Y luego al siguiente año abrimos otro negocio en Calzada de la Luz, un punto de venta solo para llevar. Y luego al siguiente año en la salida real a Querétaro, ahí al lado de la gasolinera, abrimos el tercer negocio. Y luego se me acaba el crecimiento aquí en San Miguel y me voy al Estado de México. Y no me voy al Estado de México por formar un patrimonio familiar ni crecer tanto en la empresa, porque para mí yo ya había crecido patrimonialmente y familiarmente. Me voy por tener el pretexto de irme a México a echar guerra allá, porque tenía otra bolita de amigos allá, por escaparme de aquí, de San Miguel, de la casa, de mi familia y aparentemente ser libre allá en México un día a la semana. Pero me empezó a pasar lo mismo que en la prepa y en la carrera. O sea, yo me iba a trabajar, checaba mis cosas y luego me iba a comer y a cenar y a la fiesta y me echaba un día. Y luego como no me gustaba mucho la fiesta, la copa, pues tenía que quedarme otro día. Entonces le tenía que hablar a mi esposa, oye, tengo más trabajo, pero pues era puras mentiras, ¿no? Tenía que regresar, o sea, me regresaba 2 días después, ya bien traqueteado, y luego 3 días, y luego 4 días. Y fui abriendo más negocios en el Estado de México, en Atizapán, en Naucalpan, en Tlanepantla, en Nicolás Romero. Entonces fue creciendo el ego, fue creciendo la soberbia, entonces me fui separando, me fui distanciando en aquel entonces de mi esposa, de las actividades de las niñas. Tengo 3 hijas, Jimena, Dani y Andrea. Jimena tiene 24, Dani 22 y Andrea 20. Y me fui clavando más a los negocios con el cuento del trabajo, ¿no? Hasta que yo ya no sabía ni dónde amanecía. Podía amanecer un día en Guadalajara, otro día en Querétaro, otro día en San Miguel, otro día en casa de un amigo, otro día en Tumbuctú, y así, ¿no? Yo decía, ahora ¿dónde estoy? Y precisamente y así fueron muchos años, ¿no? Muchos dolores de cabeza para mis papás, para mis hijas. Mis hijas estaban chiquitas, afortunadamente, pero obviamente pues, había un papá ausente, un papá que había muchas cosas que no les cuadraba, ¿no? Porque me perdí varios eventos familiares, ¿no? Y digo, hoy, en aquel entonces me daba mucha culpa, mucho remordimiento. Hoy en día agradezco ya no estar como estaba en ese momento, ¿no? Y me decían, Charlie, ¿por qué no te vas a vivir a la Ciudad de México si vas a crecer allá los negocios?
pero yo no quería crecer allá en los negocios. O sea, yo quería nada más fugarme 1 o 2 días. Ya después ya no podía parar. Ya no, la enfermedad del alcoholismo es incurable, progresiva y mortal. Va avanzando. En algún momento me dio mucho servicio, me divertí mucho, porque el alcohol te da servicio, ¿no? La nicotina te da servicio, las te deben dar servicio, el café te da servicio. A mí en mi proceso personal me divertí, me dio servicio hasta que cruzas una línea invisible donde ya no hay retorno, ¿no? Entonces, mi última borrachera ya llevaba varios días de la fiesta y de repente amanezco en un hotel. Esa fue mi última borrachera, ya llevaba 10 días la pachanga y de repente amanezco en un hotel que no sabía dónde estaba. Empiezo a ver, le abro la cortina, un chorro de coches, un edificio alto, un cuate aquí, un cuate mío sanmiguelense muy conocido a mi lado. Lo quise despertar, no se quiso despertar. Hablo a la recepción y me contestan: buenos días, Sheraton de Panamá, ¿en qué puedo servir? O sea, no me acordaba cómo había llegado a Panamá. Imagínate, mi Richard, ya el blackout hasta dónde llegaba. Ya habíamos ido a Panamá pues porque había casino, había buena fiesta, habían dicho que era lo máximo. Y seguramente con las personas que fuimos, éramos 6, ellos se la pasaron bien, pero yo me acuerdo en flashazos. Si lo ves de afuera dices, oye, qué padre, te fuiste con tu bola de amigos que eran bien fiesteros. Pues sí, padre para ellos, pero yo tenía la culpa de la familia, de los negocios. En aquel entonces no había el celular, tenías que activar un celular allá, era como puentear el teléfono para tener señal. O sea, no, me sentía muy mal, o sea, por eso tenía que tomar. Una etapa difícil, complicada, que yo quería evadir, que finalmente la enfermedad del alcoholismo, el síntoma, el alcohol es solamente un síntoma de un mal más profundo. Aquí aprendí en este proceso de rehabilitación que llevo que el alcoholismo es una enfermedad física, mental y espiritual. Física, porque es una alergia que en el momento que yo pruebo cualquier gota de alcohol, mi cuerpo quiere más. A diferencia de las fresas o de los camarones que te caen mal y tu cuerpo lo rechaza, la alergia es que te pida más y que hace automáticamente que no puedas parar. Está comprobado científicamente. La parte mental es una obsesión por beber constantemente, es un deseo imperioso. Y la parte espiritual, hace cuenta que estás viendo lo que tú veías de mi fiesta, de mi alcoholismo, es la punta del iceberg. Nada más ves lo de arribita. Todo lo demás son las emociones. Entonces es una enfermedad perversa del alma. Estoy roto del alma y lo quiero curar con alcohol. ¿Por qué toma un alcohólico como yo? Pues porque no me gusta mi vida. Entonces me tengo que sumergir y evadir en el alcohol. En mi caso, afortunadamente, fue puro alcohol. Pero bueno, el alcohol para mí es una... O sea, hay gente que toma pastillas. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando despiertas y te das cuenta que tu blackout, yo creo, fueron de días o de esa magnitud? ¿Cómo rectificas? ¿O llegaste a un proceso de me tengo que guardar, encerrar? O como le dicen a los espacios donde te tratan No de... rectifico. La única manera de fugármela de la realidad, en ese entonces, ¿no? En ese entonces. Era volver a tomar. Entonces, desde la mañana, estando en Panamá, estuvimos 4 días, y yo ya llevaba 10. Desde la mañana al anís, a curármela con anís, y pues ya en 2, 3 horas ya estaba igual de borracho, me iba a dormir, volví a tomar, y mis cuates en el restaurante, en la fiesta, pasándosela bien. Aparte, el único casado era yo, ¿no? O sea, el único con responsabilidad, negocios, familia, hermano. O sea, los demás pues, estaban en su papel viviendo lo que tenían que vivir. O sea, el que ya no embonaba ahí era yo.
pero yo me sentía adolescente, ¿no? Y de regreso llego aquí a San Miguel, a casa de un gran amigo, me hizo una carne, todavía traíamos varias botellas en la camioneta. Y me bajé las botellas porque dije, en la noche me van a dar ganas de tomar y voy a estar con los nervios, la ansiedad, la temblorina. Y me bajé las botellas, me hizo una carne y, y me quedé dormido, gracias a Dios, no tuve que tomar. Y al día siguiente tuve que enfrentar, ya llegué a mi casa, imagínate, después de 14 días. Evidentemente mi esposa ya estaba muy enojada, ya me había mandado a dormir a otro cuarto y a los 4 días exactamente yo dejo de tomar un 14 de septiembre. Es el cumpleaños de Raúl, mi hermano, el que tanto me fregaba y me decía y que ya no era el mismo, que ya no era el alma de la fiesta, se enojaba mucho conmigo, que él también era igual de pachanguero, ¿no? Pero no se las curaba, entonces pensaba que él no tenía el problema porque no se las curaba. Pero a manera de regalo o sea, coincidió y ese día dejé de tomar, el día de su cumpleaños. Y a los 4 días, ahorita que me haces la pregunta, Richard, llegó un angelito a la casa, un cuate de Puebla, el suegro de mi prima, y llegó a desayunar. Y estábamos ahí en la terraza de la casa y llegó y me empezó a contar su vida de alcoholismo y de drogadicción. Y hace cuenta que era exactamente mi vida. Diferentes escenarios, diferentes personas, diferentes lugares. Pero el Señor abrió su corazón y, y no se guardó absolutamente nada. Delante de su nuera, que es mi prima, de su hijo, de mi esposa, y mis hijas estaban jugando ahí en el jardín. Y donde me llegó al alma me dijo, Charlie, ¿sabes lo que yo daría por tener a una de mis hijas aquí conmigo jugando? Estaban jugando ahí en el jardín. Me dijo, tú que las tienes, aprovéchalas, porque la mía acaba de morir hace como 1 año y medio. Y nunca me dijo de qué. Ahí me llegó al alma, en el tema de mis hijas. Ya después me enteré que, que una de sus hijas creo que había muerto por algún tema de alguna adicción. Entonces imagínate el papá cómo se sentía de culpable del mal ejemplo que le dio, ¿no? Y un señor súper exitoso, ¿no? Mis respetos. Eh, Donde quiera que esté, es un angelito para mí. Porque Dios te habla a través de las personas. Él me lo puso y yo me identifiqué en muchos aspectos de su vida. Y me dijo, yo me pude dar cuenta que tenía un problema de alcoholismo gracias a esta clínica en México. Te la recomiendo ampliamente. Y le dije, hoy no puedo ir, pero te doy mi palabra que mañana voy. Porque tenía que ir a la oficina a arreglar un chorro de pagos y de proveedores y de cosas porque ya tenía muy armada mi rutina para volverme a ir. Esta vez no era un viaje de pachanga, ni de alcohol, ni de cuates, ni de fiestas, sino era un viaje de rehabilitación, que yo no sabía a dónde iba a ir. Ahí estuve 35 días. Y esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida, o una de ellas, porque gracias a entrar ahí me pude dar cuenta que tenía un problema con mi forma de beber y que yo no era culpable de tener esa enfermedad, pero sí soy responsable. Porque aquí te dicen, o sea, tú no eres culpable, pero sí eres responsable de ver cómo solucionas tu manera de beber y esta enfermedad. Y estuve 35 días ahí, salgo de... Entendí que es un tema muy amplio el alcoholismo, ¿no? La enfermedad de las pérdidas. Lo primero que pierdes es el autoestima, el sentido de vida, las ganas de vivir y por ende la familia, los negocios, el dinero, pierdes todo, arrasa con todo. Entonces yo ya iba para allá, pude detenerme a tiempo, ¿no? Hay mucha falta de información en el tema del alcoholismo, ¿no? Porque piensan que el alcohólico es el que está pidiendo dinero en la calle, ¿no? El alcoholismo le da
a todo tipo de personas, no respeta género, ni condiciones, ni sociedad. Estatus. No es un tema de inteligencia. A mí me gusta poner mucho siempre el ejemplo de Maradona. Me encanta ese ejemplo porque Diego Armando Maradona ha sido el segundo o el tercer mejor jugador del mundo, o el quinto, el que tú me pongas, pero de los mejores jugadores del mundo. Ni los alemanes podían con él, ni los franceses, ni los ingleses. Se llevaba a todos. Una persona brillante, talentosísima, un atleta. Consecuencia del alcohol y del... Whitney Houston, una de las mejores cantantes de todo Estados Unidos y del mundo, murió de una sobredosis. Y Julio César Chávez, uno de los mejores boxeadores de México, ese sí se rehabilitó a través de un programa de recuperación, de una clínica con AA, y muy bien, ¿no? Entonces, para toda esa gente que se siente muy inteligente, porque así yo me sentía, porque a mí me decían, Charlie, tienes un problema con tu manera de beber. Y en el momento que me decían que tenía un problema, yo me defendía. Y si tú me decías de buena onda, por decir mis familiares, mi esposa, mis hermanos, mis papás, yo empezaba a sacarte los defectos, porque la primera característica del alcohólico es la negación. Entonces empiezas a negar. Si yo soy un empresario, si yo toda mi vida he hecho deporte, si yo tengo amigos, si yo tengo mis 3 hijas, si yo tengo pura soberbia, pura ego, ¿cómo voy a ser alcohólico? Es que no tiene nada que ver. O sea, no está peleado el alcoholismo con la inteligencia. Nada que ver. Volviendo al tema, es una enfermedad de ego. El alcohol es solamente un síntoma, ¿no?, de un mal más profundo. Y ahí pude entender muchas cosas acerca de la enfermedad. Fui a tratamiento continuo, te recomiendan prevención de recaídas. Todo lo que me sugirieron en la clínica lo hice. Ir al grupo aquí en San Miguel, a mí me daba pena que me vieran aquí. Yo decía, pues, soy un empresario, ¿cómo van a pensar que yo soy alcohólico? Y mi querido Pico Villa, que también dejó de tomar desde hace muchos años, me dijo, Charlie, todo San Miguel sabe que eres alcohólico. El único que no sabe que eres alcohólico eres tú. Y sí, o sea, no me había dado cuenta. Y empecé a ir al grupo a Querétaro, y luego a veces aquí, y luego en Querétaro. Y a los 9 meses y medio voy a dejar a las niñas a la escuela. Charlie, antes de eso, en ese proceso saliste 35 días, pasaron meses, ¿no tocaste una gota de alcohol? Ya no tomabas. Yo dejé de tomar ese día, el día que llegué de Panamá, que fue mi última copa fue el 13 de septiembre en la carretera. Todavía. Para calmar los nervios. Era el único que venía tomando. O sea, todo el mundo ya venía a su casa, a su trabajo, a sus actividades. Yo no quería llegar porque yo sabía que me enfrentaba a un gran problema. Más que la familia, enfrentarme a mí. ¿Cómo parar? ¿Cómo iba a dejar de tomar? Entonces, el 13 fue mi último día. Ya el 14 ya no bebí. Y esto estamos hablando del 2011. ¿Y todo en ese proceso sí pudiste disculparte con la familia? ¿Lloraste en alguna ocasión por algún motivo? Sí, haces varias actividades. Desde la clínica de rehabilitación. Ahí parte del éxito de la recuperación es que incluyen a la familia, porque también nosotros como alcohólicos enfermamos a las familias. De temor, de resentimiento, de ira, de coraje. O sea, no nada más el que toma debe de ir al tratamiento, sino Hay daños colaterales. Hay daños colaterales. O sea, hay veces que están más enfermas las familias. Porque aparte el proceso yo me lo he hecho intoxicado, anestesiado con la sustancia. No estoy en conciencia. Y las familiares Sí, está. sin la sustancia. Que en este caso la sustancia era yo.
para mis papás o para mis hermanos o para mi esposa. Esa es la famosísima codependencia, pero ese es otro Es tema otro tema. muy interesante que luego lo tocamos, que Pero bueno, nos abarcamos toda la hora. sí hubo un proceso de sanación fuerte, de momentos de llorar, de momentos de Sí, platicar, de pedir disculpas. no, totalmente. Ahí hay la reparación de daños, que ahí te sugieren varios pasos, que son 12. Y uno de ellos es el 9, y es la reparación de daños. Sí, no. eh, ¿Te acuerdas qué le llegaste a decir a tu familia en ese entonces? Fíjate que sí, o sea, fueron varios procesos, porque cuando yo fui a la clínica, yo fui muy renuente. Fui porque ya el cuerpo ya no me daba, y la culpa. O sea, siempre había sido muy hiperactivo, tenía mucha energía para trabajar, para los deportes, para tomar, para la fiesta, para los amigos. Y lo único que me detenía era la cruda moral y física. Entonces la física pues con alcohol me la curaba, pero la moral no había forma. Entonces al principio yo estaba en negación y dije pues voy a ir un rato a ver qué. Y lo voy a hacer por ustedes, porque yo no estoy tan mal. Ya después de mucho tiempo entendí que no era dejar de beber por ellos, sino por mí. Y por consecuencia mi familia iba a estar bien. Cuando tú haces lo demás para las demás personas, haces algo por los demás, no va a jalar. Tarde que temprano va a reventar. Y así yo me eché años y años. Y ya voy a dejar de tomar y ya voy a dejar de tomar. Entonces, hasta que no estuviera bien cierto, después de bastante tiempo, empecé a hablar con ellos y empecé a reparar los daños. Y fue un momento muy padre, pero fue en Puebla, cuando nos fuimos a vivir en Puebla, Pues, precisamente después del secuestro. Porque en esos 9 meses y medio yo estaba entre que sí tenía un problema, entre que no era, entre que igual, o sea, no sabía bien qué onda. entonces llega ese día que vas y dejas a tus niñas a la escuela. Yo ¿Cómo fue tenía, ese? la única rutina que tenía era llevar todos los días al Vasconcelos, a la escuela, a mis 3 hijas. Les ponía música, nos íbamos platicando, era un momento bien padre. Y mi esposa las recogía, ¿no? Entonces las llevo al Vasconcelos y a las 3 cuadras, en la calle de Ánimas, ahí eran campañas electorales. Esto fue en el 2012. Esto fue en junio, 25 de junio. Y a las 2, 3 semanas había elecciones, entonces estaban repartiendo volantes. Y ya ves que las callecitas de San Miguel, sobre todo ahí, son chiquitas, le dan un volante a la camioneta de adelante. Avanza a 2 por hora, lo toma, ¿no? Y de un lado estaban poniendo una lona en una barda y de otra lona otra barda. Entonces me dan el volante a mí. La camioneta que iba adelante, yo vi que recibió el volante. Entonces pues yo bajo el vidrio, tomo el volante y de la lona sacan una larga y me dicen, bájate. Dije, ¿qué está pasando, no? Ahí como que dije, no puede ser que estoy en San Miguel. Como vieron que le pensé, del otro lado sacan otra larga y me dice, bájate. Pero ya van enojados, ¿no? Entonces me bajan de mi camioneta, me suben a la camioneta donde ellos hicieron la faramalla del volante. Traían otra camioneta de ellos estorbando toda la vialidad. Le empezamos a dar, la calle de Ánimas llega al mercado. Hasta ahí, ahí logro ver, me ponen unos tapones, ponen una máscara, escucho muchos radios, se escuchaba mucha logística y le empiezan a dar por la parte superior de la ciudad a toda velocidad. Dije, nos vamos a matar, porque ya ves que se te atraviesan burros, bicis, viejitos, la gente, niños, iban a 40, 60, iban rapidísimo. Y
yo creo que en la parte superior de la ciudad, porque por ahí nos subimos por la cuesta de San José, de la ¿Sea calle balcones y eso? Bueno. es Balcones, Ajá. exactamente. Y ya no vi a dónde me llevaron, pero a los 5 minutos me cambian de vehículo. Se veía que una organización bastante buena. Me cambian de vehículo y como a los 30, 40 minutos me llevan al lugar donde me iban a tener. Me bajan del coche, me ponen ahí al rayo del sol como 2, 3 minutos, con los tapones, con la venda. Llega una persona, me carga, yo creo bastante fuerte, me carga, me sube unas escaleras y me deja en una caja de madera de 2 por 3 metros más o menos. Y me pone, señor Araiza, le informamos que usted está, todo por escrito, ¿eh? O sea, nada verbal. Señor Araiza, le informamos que usted está... Hago una carta solicitando a sus familiares ponga el rescate, pónganos aquí su cuenta en pesos, su cuenta en dólares, sus bienes y todo lo que nos pueda proporcionar. Y entre más ágil sea, más pronto se va a ir usted. Y pues dinero no había, mi vida era muy pública, yo estaba en la Coronela, pues, mandaba una botella de tequila a un amigo y a otra, o sea, así como entraba el dinero, así se iba, era un esclavo de las tarjetas de crédito, era mucho show, el dinero pues, era de mi familia, las propiedades eran de mis papás, de mis abuelitos, entonces llamaba mucho la atención. Evidentemente, pues claro que no se equivocan, sacan poco, sacan mucho, pero ellos te van a cobrar algo, le llaman de alto impacto porque son muy largos y son muy altos, aunque ya después vaya bajando la cantidad, pero la cantidad inicial es muy alta y luego se va negociando con el paso del tiempo. ¿Por qué tanto tiempo? Porque en ese dinero uno empieza a revender, a rematar, a conseguir, a endeudarte. Para eso lo hace, para quebrarte y te terminan quebrando económicamente y te terminan quebrando familiarmente. Charlie, ¿ves esa hoja? ¿Qué pasa por tu mente? Cuando te dice, estás llena esto, ¿qué pasó de un minuto antes de estar dejando a tus hijas en la escuela, unos minutos después de estar en una caja con leyendo esto? Nunca me imaginé que fuera un secuestro tan largo. A mí me dijeron, entre más nos ayude con la información, más rápido se va a ir. Yo puse todo lo que había, lo que ingresaba, lo que les podía dar. Dije, esto se va a resolver pronto. Lo que no sabía es que esto iba a durar 1 año, 1 mes. 395 días, 13 meses sin intereses, que fueron con muchos intereses, ¿no? Porque mi familia tuvo que conseguir ese dinero y luego saliendo tuve que estar pagando y por años endeudado, pero bueno, al día de hoy se pudo juntar el dinero y pude regresar a la vida, ¿no? No, nunca me imaginé que fuera tan largo. Eran puras mentiras lo que ellos te decían. Decían que ya pronto iba a salir y que si yo les decía, no sé, como no tenía esta manera de comunicación, así como lo estamos haciendo, todo era por escrito. Entonces un día me ponían una cosa, otro día otra. Al principio me pusieron música de corridos. Quiero decirte, mi Richard, que amo y adoro la música, pero no los corridos ni el reggaetón, todo lo demás me encanta. La música de los corridos era parte de la tortura. Entonces yo le hago una carta al jefe, había que hablarle de jefe y de usted. Le digo, jefe, le pido de la manera más atenta que para yo estar más tranquilo y poderle ayudar con la información que usted me requiere, que me cambie de música. Le pongo Alejandro Fernández, no me da Alejandro Fernández, pero me da Vicente Fernández. Luis Miguel fue uno de los que más me dio, es uno de los que más me gustaba. José José, que también me gustaba mucho en las borracheras, me dio una sola canción. Y le pongo Shakira, me da música 80s y 90s en español y en inglés.
Entonces yo tenía un total de 58 horas aprox, entre 55 y 58 horas. ¿Por qué te digo esto de la música? Porque gracias a la música, Richard, yo sabía en qué momento me tocaba de desayunar, en qué momento me tocaba de comer y en qué momento de cenar. Ya después nos dimos cuenta que eran grupos militares de Chile, entonces eran muy profesionales, muy técnicos y muy puntuales con la comida. Y seguramente para su vida en general igual, ¿no? Porque aquí fueron varios que seguramente fueron los mismos, ¿no? Estuvimos durmiendo con el enemigo como 15, 16 años, ¿no? Y yo tenía una colchoneta como tipo sleeping bag que contenía una almohada. Pedí otra almohada y me la dieron. Tenía una sábana, tenía una cobija. Cuando yo llego ahí dije, va a haber una ventanita, va a haber un baño y por el baño va a haber una ventanita y por la ventanita me voy a escapar. Nunca hubo baño, nunca hubo ventanita, nunca me pude escapar. Todos los días pensaba en escaparme, todos, pero no se podía, ¿no? Lo tenían perfectamente bien organizado y estructurado. En la cajita no estabas vendado. No, pero cuando ellos entraban yo me tenía que poner una máscara para no verlos a ellos. Era una caja de madera de 2 por 3. Yo me dormía en diagonal, o sea, yo podía estar parado, podía hacer así, o sea, podía hacer ejercicio. De hecho, ellos me dijeron, es de carácter obligatorio hacer ejercicio. Y empecé a hacer ejercicio, ya después empezaron y ya después ya mi poca energía que tenía no me la iba a gastar haciendo ejercicio, ¿no? ¿Cómo fue los primeros días después de vivir una vida pues tan movida, te viajabas, trabajo y demás, estar en una caja de 2x2? ¿Cómo fuiste sobrellevando el día a día? Pues ahora sí que me ha tocado de todo, Richard. Primero mucha fiesta, luego matrimonio, luego otra vez mucha fiesta, luego estuve en recuperación 9 meses y medio y luego empecé a... Yo en mi alcoholismo me la pasaba esquivando balas, sobreviviendo. De la misma, ya llevaba como una escuela de sobrevivir, si así lo quieres ver. Y acá en el también era sobrevivir, porque un día los estaban de buenas y te trataban muy bien y daban muy buena comida y el otro día una golpiza y torturas y me esposaban y me dejaban en ropa interior con las esposas, y a los que de aquí se van a identificar con lo que digo, ¿no? Yo, al principio el trato era muy bueno, las cartas que me mandaban sin ninguna falta de ortografía, súper atento, súper amable, súper educado, se veían una persona viajada, culta, estudiada. Y cuando se enojaban era pura mentada, pura grosería con un buen de faltas de ortografía. Para mi gusto era la misma persona, que ya ves que no sé, está siempre el bueno y el malo, ¿no? El bueno para que agarres confianza y el malo que te asusta y te amenaza. Pero para mi gusto era la misma persona que hacía todo. Eran muchos, era una organización grande, pero el que me quería involucrar sentimentalmente y emocionalmente, psicológicamente, era el mismo. Yo tenía una cámara que me observaban todos los días, las 24 horas, y tenía una bocina donde me pasaban la música. Entonces, a los 7 días ya me tenía hasta el gorro la música y me la cambiaron a través de la carta que le hice al jefe, ¿no? Y los días eran larguísimos. Un día se te hacía como una semana se te hacía como un mes se te hacía como un año. Entonces empecé a pedir los libros. Siempre he sido muy malo para leer. Tenía un cuaderno y en el cuaderno yo iba apuntando los días, qué día era, ¿no? Y hacía dibujos
y apuntaba a las capitales de los estados y me entretenía y hacía cartas a mi familia, pero aún así era muy, muy aburrido. El día era larguísimo. Entonces empecé a pedir los libros. Yo me acordaba de un título de un muy buen libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Yo no tenía ni idea de qué iba a leer, ¿no? Y resulta ser que ese libro es el libro del cautiverio de un prisionero de guerra que los mandan a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y es un psicólogo psiquiatra donde él está 3 años en los campos de concentración, pierde a su familia, pierde a su esposa, pierde a sus papás, creo que le quedó nada más una hermana. Y precisamente en esos campos de concentración, Víctor Frank encuentra su sentido de vida. Y está catalogado como uno de los 10 libros que en la vida tú debes de leer. Cada vez que vas a Gandhi ocupa de los primeros lugares en venta. Durante años lleva ese libro. Muy recomendable. Y ese libro me dio mucha fortaleza para seguir luchando y no dejarme morir. Porque yo me quejaba de que estaba en una caja de madera de 2x3, pero yo tenía cobija, yo tenía almohada, yo tenía hasta música, comida, y él no tenía ni cobija, ni almohada, estaba en los barracones, a menos 10 grados centígrados, haciendo trabajos con mucho frío y con muchas horas y muchos golpes. Y con sin muy saber poco. si fuera a vivir el día siguiente Sí. también. Acá también no sabía si ibas a Lo vivir, mismo. porque también había varias golpizas y todas, pero yo estaba resguardado. Víctor Frank estaba en un campo de concentración enorme y cualquier guardia te podía matar porque lo vieras mal, ¿no? Aquí había otro tipo de indicaciones de regresarme siempre y cuando mi familia pagara. Y me ayudó muchísimo ese libro. Lo leí como 8, 9 veces. Y luego pido el de Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, buenísimo, me encantó, también muy recomendable. Luego pido el del vendedor más grande del mundo, que yo pensé que hablaba de comercio, de empresas, pero finalmente el tema principal es Dios. Te habla de unos pergaminos, cuando tú encuentras esos pergaminos, se lo debes de pasar a la demás gente. Y esos pergaminos son como un manual de vida. Ese me encantó, es un libro chiquito, sencillito. Y ya no ellos me dieron un libro de la conquista y me dieron otros 2 que ni me acuerdo, me daban revistas. Y esto fue durante los primeros 2 meses, más o menos, poquito más que yo estuve ocupado y que tuve lectura, ¿no? Donde el trato era aparentemente bien, donde todo iba, donde yo dije ya pronto voy a salir. Pensaste que ya. Sí. Y yo ya no sabía qué pedir, se me acaban los títulos de los libros. Y cuando yo estuve ahí en la clínica en México, me dieron un portafolio lleno de literatura de la adicción al alcohol. Ese portafolio me lo llevé a mi oficina, tengo una silla como esta, y me la puse aquí. Abajo casi que me pegaba el portafolio con mi pie para que en mis ratos libres yo leyera el libro de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Y nunca lo leí en la vida. No lo quería pedir porque dije, se van a dar cuenta que tengo un problema con el alcohol y me van a dar alcohol. Y me acordé de mi querido Pico Villa que decía, todo San Miguel sabe que eres alcohólico, el único que no sabe eres tú, ¿no? Entonces dije, me vale gorro, lo voy a pedir. Lo voy a pedir y es un libro que no venden en Gandhi, ni lo venden en el Sanborns, ni en las librerías comunes. Tiene que ser literatura especializada de doble A, ¿no? Lo pido y luego me lo dan. Un libro hojeado, viejo. ¿Qué quiere decir? Que alguien de ellos tiene un problema con el alcohol o sus clientes. Vete a saber, porque está raro que lo tuvieran y usado, ¿no? Lo empiezo a leer y a releer después de haber estado en la clínica que nunca lo leí
Y después yo ya llevaba más o menos como un año ahí. Porque yo salí 9 meses y medio más 2 meses y cacho, 3 meses. Y aproximadamente el año, cuando lo empiezo a leer, y digo, no puede ser, ¿cómo no lo leí antes? Hasta ahí, Richard, empiezo a entender de que el alcoholismo era una enfermedad. Y que yo no, de chico yo no había levantado la mano y había dicho, hey, yo quiero ser alcohólico. No, naces, te explica, naces con una personalidad obsesiva, compulsiva, y en el momento que pruebas en el alcohol, ahí se puede desatar. A algunos sí, a otros no. A mí me tocó, así como me pudo haber tocado un cáncer, una diabetes, me tocó el alcoholismo. En ese proceso hablas de los primeros meses, vas creando, ¿cómo se le llama? Empatía con los secuaces o cariño con ellos, o eso Yo es. creo que sí, porque a mí me dijeron, me leyeron la cartilla y me pusieron unas instrucciones. Si habla, si grita, si se intenta escapar, lo vamos a dar y de todas maneras vamos a cobrar el rescate. Yo creo que han sido los 13 meses que mejor me he portado, que no he desobedecido porque toda mi vida ha sido muy desafiante en todos los sentidos, todos los aspectos. Conmigo mismo, empezando conmigo, ¿no? Pero ahí no podía ser desobediente. Entonces, yo dije desde el día uno todo lo que les podía conseguir, de la forma en que se lo podía conseguir y cómo le podíamos hacer, pero yo no era parte de la negociación. O sea, yo nunca me rehusé. Mi querido Diego fue muy desafiante, gran amigo mío, pero él era muy desafiante, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta que picas al avispero, ¿no? Él tendrá sus razones y le funcionó y lo respeto, pero yo no me fui por ese lado. Lo pude haber hecho porque esa es mi personalidad. Entonces, ¿por qué comentas que te pegaban? No había razón, porque te maltrataban. No, ahorita voy a llegar a esa parte, Ok. porque ahorita estos 3 meses pues, fueron como de luna de miel con la música y con la comida y Los con la libros. dormida, sí, con los libros. Me dan el libro de la adicción al alcohol y ahí entiendo que es una enfermedad. Y ahí se me quitan muchas dudas de mi cabeza porque hace rato te decía, no sabía si realmente tiene el problema o no. Yo estaba en negación, estaba en un proceso de... Porque cuando llevas muchos años tomando y dejas de tomar, o sea, nadie deja de tomar de la noche a la mañana porque te cayó mal al estómago. El alcohol es un estilo de vida, el deporte es un estilo de vida, ¿no? Entonces hay un cambio drástico de personalidad y ahí entra una neurosis y ahí entra una ira y un resentimiento contigo y con la gente. Entonces empecé a entender muchas cosas y que si no hubiera ido, a lo mejor seguiría tomando porque no hubiera leído el libro y mi vida me hubiera quedado aquí. Tuve que salir por razones de seguridad, me fui a Puebla. Y cuando termino de leer el libro, como 10 12 veces, ya no te conté, pero al principio el baño era diario. Yo tenía una tina chiquita donde metía la cabeza, las manos, los pies y ahí me bañaba a veces con agua helada, a veces con agua caliente, a veces con rastrillo, a veces sin rastrillo. Al principio me dieron rastrillo y shampoo el primer mes, ya después el agua helada, tibia, sin rastrillo, el pelo me fue creciendo, la barba me fue creciendo y al principio era diario, luego era cada tercer día el baño, luego cada cuarto día, luego cada quinto día. Entonces, a llegar a cada séptimo día, cuando me quitan los libros, yo ya iba a pedir más literatura de AA, me quitan los libros y me dicen, señor Araiza, mañana vamos a saber si su familia va a pagar, descanse usted. Dije, pues, yo creo que no va a haber problema, yo creo que ya voy a salir. Esa era mi mente positiva o inconsciente, como le quieras llamar. Pero ahí empezaba lo peor de nuestro. Pero afortunadamente ya me habían dado medicina para el alma, que eran los libros.
Me quitan los libros y al día siguiente me tocaba baño. Ellos prendían y apagaban la luz. Yo no tenía acceso ni a la luz, ni a la música, ni a la comida, ni a nada. A la hora que quisieran dar de comer, de cenar, de desayunar, la música, todo lo controlaban ellos, todo. Yo no podía tocarles, ni hablarles porque era castigado. Porque ellos rentaban casas y en las casas ahí van a la gente, a veces en el Atascadero, a lo mejor en la Independencia, a lo mejor en la San Luis Rey o a lo mejor aquí en el centro, vete a saber, algo parecido así, ¿no? Así van moviendo. Entonces, prenden y apagan la luz. Yo tenía la instrucción de ponerme la máscara y ponerme frente a la pared de espaldas. Y ese día ni prendieron ni apagaron la luz. Tenía una puertita como de 40 centímetros por 1 metro. Entran ahí vestidos de astronautas, gorra, lentes, tapaboca, guantes, botas, todos de blanco como los doctores del COVID, así no se les veía ni una rayita. Y ahí empieza la primera y me ponen, señora Araiza, su familia no quiere pagar, escríbale otra carta solicitando el pago. Y allí empiezan las amenazas. Y de 3 comidas me empiezan a dar 2 comidas. Primero me empiezan a reducir los alimentos. Ya no eran las comidas que eran normalmente. Me las empiezan a quitar. De 2 litros de agua me empiezan a dar 1 litro de agua. Luego medio litro. Y así empieza. Al último ya me tenían con suero. Yo en aquel entonces pesaba 76 kilos. Bajé 25 kilos. Llegué a pasar 71, 70. No, perdón, 50. Era talla 34, llegué a ser talla 28. 6 tallas, imagínate. Porque me daban 1 o 2 comidas al día. Era una burla. Me daban un huevo cocido en el día y en la noche 2 rodajas de jitomate y aguacate. Lo peor de nuestro, más que los golpes y la fue los alimentos, el hambre. Nunca he sido bueno para comer, pero a mí me tocaron de esa manera impresionante. Por eso ahora valoro mucho la comida. Y empezó todo a la baja. Empezó el trato. Un día entran ahí a la caja de madera y ponen una mesita parecida a esta, pero de madera. Y me dicen, ya me había dado que me iban a cortar el dedo si mi familia no pagaba. O sea, ellos pensaban, el circo y el teatro que hacen, es que gracias a mis cartas que yo les escribo, mi familia va a pagar. Pero esa es la manera que ellos obtienen de información de mi parte, porque yo no soy parte de la negociación. ¿Quién era la negociación? Mi familia. Entonces, me dijeron, su familia no va a querer pagar y le vamos a cortar el dedo. Entonces pusieron una mesa como esta, pero de madera, donde pusieron recipientes de acero inoxidable, gasas, alcohol, unas pinzas y un cuchillo. Y me pusieron, ponga el dedo en el alcohol para que en el momento no sufra tanto. Entonces entraron ahí sin avisarme, me ponen el dedo en el alcohol para que después con unas pinzas y un cuchillo, y llega otra persona por atrás, ya me lo iban a comer, otra persona y dice, su familia no va a pagar, mejor. Entonces me ponen una cola aquí y de esas, y le digo, la primera vez que yo desobedecí las reglas, que dije, no, tengan paciencia, por favor, mi familia les va a pagar. Y en eso, ¡pum!, le jala y era de esas de salva. Ese fue uno de los peores días de porque primero pensé que me iban a cortar el dedo y luego que me iban a cortar. Pero te van llevando al límite para que tú sueltes la información. Te van haciendo este tipo de tormentas, de torturas, para que tú les digas, ah, sí, abajo del colchón tengo tanto. No era cierto, o sea, era lo que había. No había ese dinero. Se tuvo que conseguir y obviamente empezó acá y luego terminó acá, como todos los demás, ¿no? Y de ahí empezó el trato pésimo, pésimo, a la baja, a la baja. Y yo me empiezo a resentir con Dios, con mi familia que no se apuraba a pagar,
que yo no sabía qué estaba pasando afuera. Ya llevaba más de 4 meses y no me sacaban. Y yo decía, ¿por qué no me sacan? Si hay tierra, si hay bienes, ¿por qué no? Y me empiezo a resentir con mis amigos que también no, aparentemente no hacían nada. Pero más que nada me empiezo a resentir con Dios porque yo decía, primero me haces alcohólico y después me... Y todo esto es por tu culpa. Y en el mundo hay muchísima gente muriéndose de hambre y, y todo esto tú lo toleras. O sea, alguien me la tenía que pagar y era Dios. Y así estuve muchos meses a base de malos tratos, a base de golpes, de todo. Un día según ellos me inyectaron una sangre contaminada, que yo sabía que no era cierto, pero sobre todo muchas cosas psicológicas, golpes y muchos traumas, ¿no? Que realmente estuvo más difícil lo del hambre que los golpes. Hasta que llegó un momento que dije, o me pongo las pilas o me voy a morir. ¿Por qué me voy a morir? Porque no comía y no dormía. La luz la apagaban 2, 3 horas o a veces no la apagaban ni la música. Tengo un sueño muy ligero, con cualquier ruidito me levanto. Entonces dormía muy poquito y comía muy poquito. Estaba ya en los huesos, ya el último consuelo. Y entonces empecé a ver cómo había sido mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Le puse playback al cassette de mi vida de todas las bendiciones que yo tenía cuando era joven, mi matrimonio, mi familia, mis papás, mis hermanos, los negocios, todas las bendiciones que estando en el alcoholismo no las había visto, y empecé a analizar y a tener una introspección conmigo. Siempre estaba yo lleno de gente, de invitados, de amigos, de familiares. Nunca estaba yo conmigo, siempre con el alcohol y con las fiestas. Y ahí fue un momento que según yo perdoné a Dios, pero más que haya perdonado a Dios, hice una relación con Él y me perdoné a mí mismo. Empecé a darme cuenta de mis errores y de mis aciertos y empecé a rezar todos los días. Empecé a rezar, yo le llamaba 3 rosarios, Padre Nuestro, 10 Padre Nuestros, 10 Aves Marías, un Gloria al Padre y una oración, que ahorita al final te digo cuál es esa oración porque me impactó. Todos los días la rezaba. Y después de un año, un mes, te digo que de ya al último consuelo, llega el jefe y me ponen una carta. Yo no los veía, todo era con carta. Pude hacer las paces conmigo, con Dios, pude tener esa retroinspección. Y me ponen la carta y me ponen, señor Araiza, le informamos que su familia ya pagó. También le informamos que está muy enojada su familia contra nosotros. Le recomendamos que no haga nada de localizarnos ante el Ministerio Público ni ante ninguna autoridad, porque sabemos el paradero de sus papás, de sus suegros, de sus hermanos y de usted. Y le pongo la última carta que le pongo, jefe, le pido una disculpa si mi familia actuó mal en este secuestro. Nadie está preparado para un secuestro y mucho menos de esta manera. Yo con el libro de la adicción al alcohol que me dieron, estamos a mano, ni les debo ni me deben. Si me dan una segunda oportunidad de vida, la voy a tomar. Y esas fueron las últimas palabras, porque ese libro a mí me cambió la vida. Pude aceptar y entender, pude tener la suficientemente humildad de que solo no puedo, de que necesito un grupo de ayuda, que en este caso es Dios, y que me di cuenta que tenía una enfermedad. Y salimos de ahí, otra vez me cargan, bajamos las escaleras, me ponen en el coche en la parte de atrás, pasamos por topes, terracería, carretera, me dejan ahí al lado de la gasolinera que está ahí al lado de Cerritos, ubicas donde está la iglesia. Sí. Hay una calle ahí cerca, hay unas carnitas, hay una gasolinera. Me dejan en esa calle, me dan unas instrucciones
que contar hasta 50, me pusiera hincado en el piso con traía tapones, máscara, conté a 20 y ya se habían ido. Me quito la máscara, me quito los tapones, empiezo a caminar, no sabía para dónde era. Le pude haber dado a la izquierda, que era Querétaro, o le pude haber dado a la derecha, que era San Miguel. Yo veía que a la derecha los coches se paraban. Ya después me di cuenta que eran por los topes, entonces le di a la derecha. Le di a San Miguel y empecé a caminar, y ese ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, que después de 13 meses, ver la luna, las estrellas, que me pegara el aire, que pudiera caminar. Se oye cursi, pero imagínate, 13 meses encerrado y volver otra vez a la vida. Dije, gracias Dios mío. Empecé a pedir ride y nadie me daba ride, traía el pelo bien largo, todo flaco, chupado. Me dieron otros tenis que no me quedaban, el cinturón tampoco me quedaba, y caminaba y me cansaba mucho, hasta que llegué yo después como de 4 o 5 horas caminando, llegué a las oficinas de la presidencia municipal, a seguridad pública, y pedí un taxi. Pido el taxi y en lo que venía el taxi paso al baño y me veo al espejo y digo, ay güey, ¿y esta calavera? De por sí tengo la cara delgada. Ahora imagínate, después de tantos meses ahí sin comer bien, 25 kilos, 26 menos, pues era una calavera, ¿no? Y ya me llevó a la casa, pude ver a mis papás y a mis hermanos y a mi esposa y a mis hijas, y fue otro de los momentos mejores de mi vida, el volver a abrazar a mis hijas, a mi esposa, a mis papás, a mis hermanos, fue lo máximo. Y a todo esto hacía un análisis, eh, dice Nelson Mandela, el hombre, porque después pude leer, mi papá me recomendó un libro muy bueno que dice El camino largo hacia la libertad, de Nelson Mandela. Es un libro bastante grande. Y yo le llamo el camino largo a la sobriedad, en el caso mío, ¿no? Pero palabras textuales de Nelson Mandela dice, el hombre que le roba la libertad a otro hombre es prisionero del odio. Si yo le robo la libertad a otro hombre, tampoco voy a ser libre. Los hombres me tenían en una caja de madera de 2x3 y ellos tenían celular, tele, cobijas, cama, comida, muchacha, pero tampoco eran libres. Vivían a salto de mata, vivían con el pendiente de que los fueran a agarrar. Dice Nelson Mandela, y el lado, ambos se parecen porque a los dos les han robado su humanidad. Ellos tampoco eran libres. Ellos tampoco, aunque vivían mejor que yo, tampoco eran libres porque estaban por el resentimiento y el odio. Y luego hace ratito me dijiste que si me preguntabas que si hice una relación con ellos. Seguramente les caí bien porque aquí hubo varios, ¿no? Les caí bien porque fui el único que me cambiaron la música. A todos los demás les dejaron la música de los nacidos. Y me pasó algo muy parecido al síndrome de Estocolmo. No es que yo me haya enamorado de los jugadores, porque nunca tuve una relación ni física ni verbal. Pero estás tan cerca de la muerte todos los días que si te dan una segunda oportunidad, la agradeces. Yo no tengo nada en contra de los jugadores. Hoy en día rezo por ellos. Ha sido la etapa de mayor aprendizaje en mi vida. No la cambiaría. Gracias a ellos pude leer el libro de AA. Me pude dar cuenta que tenía una enfermedad llamada alcoholismo. Pude tener la humildad de aceptar. Y al tener la humildad empiezas a trabajar en ti mismo. Pude regresar a mí. Pude perdonarme. Pude ver todas las bendiciones estando en ese puesto. No es que me haya enamorado, pero el problema no es el problema es qué haces con el problema. Y yo pude ver varias cosas que a lo mejor hoy seguiría tomando, si es que seguiría vivo, ¿no?
Y siempre termino diciendo que yo era más libre en esa caja de madera que en los 24 años de alcoholismo. En esa caja de madera nunca me dio un ataque de ansiedad, nunca me quise ir, nunca me quise ir. En esa caja de madera pude ser yo, nunca me dio escalofríos, nunca me dio sudoración. Hay una película del vuelo donde esta persona, que se me olvida el actor, que es muy bueno, Denzel Washington, donde dice que conoció la libertad en prisión. También me llama mucho la atención. Yo también ahí conocí bastante de la libertad interna que yo pude encontrar ahí en ese puesto. Y finalmente les llama mucho la atención de cómo fue un tan largo y tan doloroso, como las familias se pelearon, pero yo pude volver a la vida y pude rescatarme a mí. Mi familia me rescató económicamente y yo, con la ayuda de Dios, me pude rescatar de todos los problemas emocionales que tenía, y desde luego que sigo trabajando. La mejor decisión que yo he tomado, Richard, ha sido haber dejado de tomar. Esa es la mejor decisión que yo... Hablas que, y lo dijiste en la carta, no sé, ya después de que pudiste salir, no hubo ni un resentimiento. Lo que quiero sentir es que hubo un agradecimiento con los de los quiero encontrar, quiero que les vaya mal. Ahorita dices Cuando, hasta que rezas por ellos. cuando estaba yo separado había mucho resentimiento. Yo me imaginaba incluso que me los llevaba allá a Cante, donde están todos los cactus, y que ahí yo los tocaba con más gente y yo solitos a cada uno. Ese era lo que yo pensaba. Pero ya cuando salí, agradeces, dices, me dieron una segunda oportunidad. Nada más quiero, cuando sales ¿no? ¿Qué es lo primero que te acuerdas o quién fue quien te dijo algo que siempre te acordarás? ¿Quién fue de tu familia? ¿Y a quién fue tú que comentaste algo? ¿A tu esposa, a tus hijos, a tu hermano? ¿Algún sentimiento que tengas que llegaste con tu hermano y le dijiste, oye, gracias por esto? ¿O que ellos llegaron contigo? ¿Algo así muy puntual que recuerdes? Lo que pasa es que yo cuando estaba enojado, yo decía, les voy a dejar de hablar a mis hermanos y a mis papás y a todos, porque ¿cómo es posible? Esto ya se atarugaron, algo hicieron mal. Estaba muy enojado con todos, porque aparte te hacen creer que tu familia no quiere pagar. Ya después me di cuenta que era puro show. Y tuve muchas emociones, pero ya cuando te dejan libre, después de un año, un mes, ya dices, agradeces. Entonces, ahorita no me acuerdo si mi esposa o mis hermanos o mis hijas, pero de los momentos más emotivos de mi vida fue llegar a mi casa y verlos a todos ahí. Ya me estaban esperando, me gustan unas donas de glaseadas, me gustan mucho, unos garibaldis también de esos de azúcar, de chochitos, eh, con mucha comida que me gusta y con mucha armonía, con mucho amor y con mucho cariño. Y ahí me di cuenta pues, que era muy, muy querido, ¿no? Porque parte de esta enfermedad es que yo necesito mucho reconocimiento de las demás personas, mucha validación. Y ahí me di cuenta pues, que sí, en verdad era muy valioso y que todo mundo hizo lo mejor que estaba en sus manos para que yo saliera. Cada quien puso su granote de arena y de esa manera pude salir. Te decía lo de la oración, antes, ya se me iba a olvidar. Yo todos los días rezaba una oración, que luego se me olvida. Cuando hice las paces con Dios, cuando yo perdoné a Dios, empecé a rezar, no me sé el rosario, pero el Padre Nuestro, 10 Aves Marías y el Gloria al Padre. Y esta oración, que es un poema que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Mueve, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Todos los días la recé. Cuando salgo de... Mi papá me dice, Charlie, una amiga de Chihuahua te trajo una bendición de Tierra Santa a tu nombre. Y me da un sobre y en el sobre venía la bendición de Tierra Santa a mi nombre y venía esta oración. Yo no sabía que... la señora nunca supo que yo la rezaba. Y te llegó. Y ahí dije, pues siempre me estuvo cuidando, ¿no? O sea, son diosidencias y eso me impactó. Se llama fe, se llama intuición, a lo mejor hay gente que no cree, pero eso es mi experiencia, eso es lo que yo viví y por lo mismo sigo agradecido. No cambiaría la historia porque seguramente mi vida hubiera sido otra. ¿Qué sientes cuando te hablan por teléfono? Me comentabas fuera del aire, te dicen, tenemos dados. Ah, sí. Me habla mi estimado Ricardo Villarreal, que era el presidente municipal en turno y buen amigo mío, y me dice, oye Charlie, me manda la foto de la credencial del lector, que la credencial del lector, él se puso un nombre, él escogió su nombre, Ramón Guerra, porque él era un guerrillero. Entonces ya en la mente ya tenía, fíjate cómo son psicópatas, como pudo haber escogido cualquier otro apellido, ¿no? Él se puso Ramón Guerra, era la credencial del lector. Y me dice Ricardo, Charlie, tenemos a los secuestradores, ¿lo reconoces? Le dije, no. Y yo dije, se quiere parar el cuello como presidente municipal de agarrar a los secuestradores. Dije, no, ese no es. Pero pues, todo indicaba que sí. Y ya después nos dimos cuenta de que, imagínate qué tan cerca estaba el secuestrador, que una de las amigas de Paola, que también la secuestró, lo digo porque todo esto es muy sabido, ¿no? Era la novia, ya después se casó. El comandante Emilio se casó en Puntamita y muchos de San Miguel fueron a esa boda engañados. Hay fotos, hay video, hay todo. Él hace una boda en Puntamita, renta la casa a la francesa, le paga la casa y termina a la francesa, que es a la que le da el dedo. O sea, imagínate así de... Entonces, pues, están enfermos, ¿no? Digo, yo estoy aquí platicando a todo dar contigo y estas gentes están en el reclusorio, ¿no? Por su mal comportamiento, afortunadamente. Y gracias a la francesa, él para mí fue una diosidencia, independientemente de que la policía, la verdad es que actuó muy bien, porque cuando agarra, el taxista llama, se da cuenta de que lo venían siguiendo, uno de los señores le da una cajita y le dice, ¿cuánto me cobras por llevar esta cajita al Nirvana? Porque ahí al lado vivían el esposo de la francesa. No, 200 pesos, le da 500, ya 200 era mucho. 500, dijo, esto es droga, porque unos días antes acababan de dar a unos taxistas por el tema de... El taxista habla a la policía en su momento reacciona muy bien, que estaba Ricardo Benavides en aquel entonces y armaron un muy buen operativo, pero para mí fue una diosidencia, porque el taxista se da cuenta que el chileno, el autor intelectual, el comandante Emilio, lo viene siguiendo y le dice a la policía, ¿dónde estás? Aquí en la gasolinera enfrente a la Horrera, párate, haz tiempo, carga gasolina y ahorita llegamos. Llegaron ahí, lo agarran y a los tienen un régimen militar que si tú lo no te va a decir nada. Tú lo puedes tocar de pe a pa y no le vas a sacar nada. Lo detienen y se lo llevan a
aquí arriba, durmió una noche aquí en la Policía Municipal de arriba. No sabían si era de drogas, si era ratero, no sabían qué era. Lo mandan a Guanajuato al día siguiente, y en Guanajuato le toman las huellas dactilares y ahí se dan cuenta que estaba buscado en más de 100 países, que teníamos como el equivalente del Chapo Guzmán de México en Chile, que era el comandante Emilio, que él había dado allí en Chile a, al hijo del dueño del periódico El Milenio, como aquí Periódico grande, ¿no? el periódico, no sé, el Excelsior, lo y, y ahí salen las noticias, y luego mataron a otro senador, y ese senador meten a 4 de su equipo a la cárcel. A los 4 años va en un helicóptero al centro penal, echa una caja blindada, lo rescata, y se vienen a Puebla y luego a México y luego a San Miguel, y aquí empiezan a hacer. Le llaman el escape del siglo en las noticias. Entonces imagínate con quién estábamos, con un grupo guerrillero de los más poderosos del mundo, ¿no? Infiltrado en la sociedad de San Miguel, porque aparte vendía arte y se codeaba con la gente deportista, con la gente empresaria, con la gente del arte, tenía una galería. ¿Y a ti te mandan llamar a testimoniar o no? ¿Te llamaron? Sí, me mandaron 2 o 3 ocasiones, pero se me hacía una perdedera de tiempo, honestamente, porque no creía mucho en lo que las autoridades nos iban a ayudar. O sea, realmente ellos lo que me dijeron, yo seguí las órdenes. Tal cual. Yo dije, yo ya estoy afuera. ¿Ya para qué? Yo ya para qué, agradecer que estoy libre. Y después de que pasa eso, ya que lo detienen a él, ¿te buscan también para hacer algún testimonio o ya no fuiste requerido? No, ya no. Ya. No, Okay. me invitan mucha gente como tú a dar mi testimonio de manera espiritual. No tengo nada en contra de ellos, rezo por ellos. Yo pude cambiar mi vida. Gracias. Algo que me llama la atención y me gusta mucho, Charlie, cuando tuvimos esta plática previa, que te gustaría dejar un mensaje muy importante en cuanto al alcohol, que sí es algo, pues prácticamente que te lleva a la muerte, ¿no? Que no tiene nada positivo. ¿Cuál crees que sería un mensaje puntual para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando sobre todo lo que has vivido? ¿Qué te gustaría que se les quedara? Fíjate que les llama mucho la historia, les llama mucho la atención la historia del secuestro. Pero yo estuve secuestrado por el alcohol 24 años y se destruyen muchas familias. La enfermedad de las pérdidas. Entonces, lo primero que pierdes es el sentido de vida, es las ganas de vivir, la dignidad. Y yo todo eso lo fui perdiendo gracias al exceso del alcohol. Y el día de hoy, no, mi vida cambió 180 grados. Mi vida es un antes y un después del alcohol y de esto. Y no traigo nada en contra del alcohol. En la casa tengo alcohol, no lo satanizo, la gente que lo pueda beber, que lo beba. Y yo no lo puedo beber porque yo me transformo en otra persona. Es una enfermedad de autodiagnóstico. Si alguien me dice, oye, ¿tú crees que yo tengo un problema? El único que puede decidir es tú mismo, porque por más que yo le diga a mis hijas, a mis hermanos, a mis parientes, oye, tú tienes un problema, como a mí me lo dijeron, si uno no entiende y acepta que tiene un problema, jamás lo vamos a entender. Por eso es de autodiagnóstico, que pide información la gente que dude que tiene un problema. Aquí juega muy en contra el ego, porque el ego te dice, yo no tengo ningún problema. Y así yo me estuve años, ¿no? Y ahorita que, quiero finalizar con algunas preguntas. Ahorita que ya pasó hace muchos años,
hay algo que, en particular a tus hijas, que creo que yo no tengo hijos, pero dicen que desde el primer día que tienes un hijo o hija no duermes igual, que son todo para ti. ¿Hay algo que te faltó decirles o que te gustaría decirles después de todo este tiempo? Al día de hoy, que hayas dicho, se me faltó decirles esto o me gustaría decirles esto. Fíjate que sí me perdí varios eventos escolares y familiares por andar en la pachanga, en la fiesta, en los amigos, en los viajes, en el trabajo. Y sí, eso no me hubiera gustado estar con ellas y de alguna manera eh, estar presente, porque fui un papá bastante ausente en esa época. Pero sí, sí me hubiera encantado ser más presente. ¿Qué te gustaría decirles? Que las quiero mucho y que entendí, que las amo con todo mi ser y que entendí que no era culpable y que sí soy responsable y que al día de hoy afortunadamente ya no soy esa persona y más que un pedir perdón es un cambio de actitud porque las palabras se las lleva el viento y el día de hoy lo trato de hacer con hechos. Pero sí, no me hubiera gustado que sufrieran esa parte del alcohol ni del secuestro. Se las pude haber ahorrado, pero pues no tenía la conciencia. Empezamos con la pregunta de quién era Charlie antes. ¿Quién es Charlie ahorita? No, pues antes era un pachanguero. Yo aquí en San Miguel crecí con toda la banda fiestera y amigable que son parte de tus amigos y conocidos. Y me dio mucho servicio al alcohol. Era muy irresponsable, muy desafiante, muy borracho. Pensaba que era un vicio, pero en mi caso se volvió una enfermedad y eso me hizo tomar muy malas decisiones. Y el día de hoy los problemas no se terminan. De hecho, he tenido más problemas en mi sobriedad. La gente piensa, oye Charlie, pero te han pasado peores cosas dejando de beber que tomando. Pero iban a venir esos problemas. O sea, la gente que no tiene información, me dijeron. Luego era mi mamá, luego era mi papá. He pasado por cosas bastante difíciles en los negocios, reestructuras, sociedades, que no me pasaban en mi época de actividad alcohólica, ¿no? Pero hoy en día tengo un sano juicio para enfrentar los problemas, ¿no? No, con todo y que me ha pasado cosas difíciles, no cambiaría un día de pachanguera, de la fiesta, por un día de sobriedad. Al día de hoy, ¿cuál es tu ancla? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cómo sales adelante? Dios, sí, el tema espiritual es Dios. Charlie, ¿alguna pregunta que no te hayan hecho, que alguna entrevista o plática no te hayan dicho que quieras comentar o que quieras decir antes de finalizar? Pues agradezco mucho la entrevista. Para mí es un momento y una oportunidad de sanación y de agradecimiento de tener una segunda oportunidad de vida. Y muy contento porque en el momento que yo te lo platiqué, lo sano. No me guardo nada. No tengo nada que esconder. Antes mi vida en el alcohol pues, era una mentira, ¿no? Ahora ya no tengo nada que esconder. Todo te lo puedo platicar abiertamente y muy agradecido con San Miguel y con la vida, con Dios y muy contento de estar platicando mi historia contigo, Richard. Gracias, Charlie, por esa apertura. A mí me tocó, me acuerdo, pues digo rápidamente, encontrarte en Puebla. Yo sabía el secuestro, no sabía detalles, pero me tocó ahí convivir contigo. ¿Fue en qué año quedamos, Javier? 2013. Hasta un partidito de pádel y pues todavía de repente ahí le echamos al pádel. Pues gracias, de verdad este tipo de experiencias sabemos que le va a llegar a muchas personas. Ojalá, y estoy seguro que vas a ser motivación de que claro que se puede salir adelante. Muchas veces algunos nos ahogamos en un vaso con agua, sabiendo que hay personas que tienen problemas mucho más grandes y que salen adelante y que de esta forma, imagínate. Cierro con esta pregunta.
siempre vamos a morir alguna vez. ¿Qué te gustaría que tu lápida, tu tumba o como se diga, dijera Charlie Araiza aquí? ¿Y qué frase te gustaría que... Solo por hoy. ¿Solo por hoy? Solo por hoy decido ser feliz, solo por hoy decido no tomar, solo por hoy hago deporte, solo por hoy hago cosas padres. Nada más hoy porque cuando a mí me invitaron, yo ya tenía muchos planes, tenía viajes planeados, negocios, proyectos, todo eso no lo pude hacer. Ya después con el tiempo hice otros, pero por eso tengo que aprovechar el hoy, porque mañana es incierto. El ayer ya se fue, nada más tengo hoy. Charlie, muchas gracias. Gracias a ti, Richard.